vosotros la parábola del sembrador. Ya se la había dado a todo el público, pero ahora aquí pasa a explicársela a los discípulos. Y entonces es cuando él le dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que tiene experiencia en campo, en agricultura, que llegó a sembrar o siembra, sabe lo que le pasa a una semilla que cae junto al camino. Junto al camino. O sea, la semilla no entró a lo que es el surco o el hoyo que se hizo para que ella entre, sino que el sembrador, por alguna razón, no logró que la semilla cayera en el lugar apropiado, y entonces la semilla se queda fuera, junto al camino, y ese tipo de semilla, el Señor Jesucristo explica que esa es la semilla que cae junto al camino, son los que oyen la palabra y no la entienden. Y no es porque no quieren entenderla, es porque el enemigo le arrebata lo que se le sembró. Ahí la importancia de que nosotros estemos pendientes cuando estamos predicando, estemos muy pendientes del terreno. Por eso es que yo siempre soy tan cuidadoso cuando le estoy hablando a la gente de la palabra de Dios. Y por eso ustedes observarán que siempre trato de que la gente esté atento, porque yo sé lo que el enemigo va a tratar de hacer cuando se está sembrando la palabra. Si la palabra cae junto al camino, que viene siendo un lugar cómodo para Satanás arrebatarla, él la arrebata. Ustedes no se imaginan la gran batalla espiritual que hay cuando se está hablando la palabra, porque el enemigo va a tratar de que esa palabra no entre al terreno como debe entrar. Por eso dice Cristo, cuando alguno la oye y no la entiende, es que el malo vino y arrebató lo que se sembró en su corazón. Ahí la semilla no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque el enemigo bloqueó. La intención nuestra, en este caso, somos nosotros, porque fíjense que Cristo dice que lo que sembramos la palabra somos los que la llevamos. Entonces, cuando nosotros hacemos este esfuerzo de llevar la palabra a la gente, debemos pedirle sabiduría a Dios y concentrarnos bien en el terreno para que la semilla no caiga junto al camino. De tal manera que caiga en el buen terreno y que no ocurra lo que dice aquí. Este es el que fue sembrado junto al camino. El enemigo se comió lo que usted sembró. Fíjense que la palabra dice que la fe viene por el oír. Por el oír. Por eso a mí siempre me gusta hablar claro y me gusta que el que vaya a predicar el evangelio lo haga de una manera clara. Si usted va a predicarle el evangelio a alguien que no conoce nada de él, tiene que saber que debe llevárselo en un lenguaje que lo entienda. Ya que entendemos que una de las cosas que el enemigo va a tratar es que la palabra no se entienda. Entonces, él estará atento a ver cuál palabra va a caer junto al camino y ahí le va a echar mano de una vez. Por eso hay gente que va al culto, va al estudio, va allí, va y no retiene lo que se le predicó, no retiene lo que se le enseñó, pero es el enemigo que hizo la obra
de que se come lo que se siembra. Luego dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí está hablando el Señor de un tipo de semilla que el sembrador no la entró a la tierra, sino que la semilla se quedó en piedras. ¿Qué pasó con esa semilla que se quedó en las piedras? Bueno, aquí lo dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, porque esa se sembró. Esa, aunque fue en un lugar no apropiado, porque eran pedregales, y el que sabe de agricultura sabe que sobre piedra no va a lograr que la semilla se desarrolle. Es posible que las raíces lleguen a salir, le llueve y ahí entre piedra y piedra es posible que le salgan las raíces, pero fíjense lo que pasa. Los que fueron sembrados en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero oye como dice aquí, al momento. Ese es el que viene a Cristo, recibe la palabra y dura varios días alegre por lo que recibió. Dura varios días alegre por lo que recibió, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Oye lo que dice el Señor. Él la recibe, la palabra, está contento, pero su problema es que está en piedra la palabra. La recibió con gozo, pero entonces no tiene raíz. Es posible que hasta llegue a nacer ahí entre piedras, pero no va a durar mucho porque no tiene raíz. Dice así, pero no tiene raíz en sí. Y yo ahí quiero detenerme un poco, porque si hay algo que hace que tantos cristianos tropiecen, se devuelvan, aborten su llamado, precisamente es el no tener raíz. Y miren, me voy a detener un poquito cuando dice Cristo, pero no tiene raíz en sí. No sé si me están copiando. Lo que está diciendo el Señor aquí es que para que esa semilla pueda mantenerse necesita raíz en sí. O sea, tiene que tener su propia raíz. Ahí es donde nosotros hacemos énfasis a los hermanos y le decimos que cada creyente debe tratar de conocer al Señor, desarrollarse, desarrollar vida espiritual, desarrollar experiencia propia. A lo largo de los años en el Evangelio estoy acostumbrado a ver tantos cristianos que no echan raíces. Ellos siempre están dependiendo de otro. Ellos siempre se recuestan en otro. Para tomar una decisión la toman cuando otro se lo dice. Al no tener raíz, está vulnerable. No va a durar mucho. En el Evangelio hay que echar raíces, obligatoriamente. Hay que echar raíces. Usted que me está mirando de seguro que ha visto tantas personas que llegaron al Evangelio y que duraron un tiempo, pero se retiraron. Porque, bueno, Cristo lo dice ahí, como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Oye, ¿cómo lo llama el Señor? Corta duración. Hay una gran cantidad, pero un porcentaje altísimo de gente que viene al Señor que son de corta duración. Ellos duran un tiempo en el Evangelio. Ellos están en el Evangelio mientras todo le está saliendo bien. El viento a su favor. Pero miren, oigan cómo dice, es de corta duración, oiga, pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Observen que la que cayó sobre piedra es una persona que se convirtió. Es alguien que vino a la iglesia. Es alguien que comenzó a adoctrinarse. Y es posible que sea alguien que hasta se bautizó. Esa corta duración no establece una semana, 15 días, un mes, 2 meses. No, solamente dice corta duración. ¿Hasta cuándo va a durar? Bueno, Cristo lo dijo claro. ¿Hasta qué? Hasta que llegue la aflicción. Atiendan esto. Cuando llegue la aflicción, va a necesitar las raíces. Yo espero que me estén entendiendo. El que fue sembrado en piedra no fue alguien que le dijeron acepta a Cristo y dijo que no. No, fue alguien que cuando le dijeron que aceptara a Cristo, él levantó la mano y lo aceptó. Él comenzó a congregarse. Él comenzó a cantar. Es más, es posible que hasta comenzó a desarrollar un ministerio. El problema es que todo eso viene haciéndolo, pero no tiene raíces. ¿Por qué? Porque al ser sembrado en las piedras, las raíces no pudieron llegar a la tierra. Él va a perseverar, pero no mucho tiempo. Dice, es de corta duración. Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Por qué tropieza? Porque debe estar claro cada creyente que el evangelio tiene momentos de pruebas, tiene momentos de aflicción, dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo. Nadie piense que no le van a llegar los momentos de aflicción, pero precisamente como los momentos de aflicción van a llegar, es que hay que tratar de echar raíces. Porque cuando la aflicción llega, cuando la prueba llega, lo único que te va a ayudar a estar firme es tus raíces. Yo le he dicho a los hermanos en algunos estudios presenciales que le di, que yo tuve la experiencia cuando llegó el ciclón David en el año 79. Yo tenía 13 años en el ciclón David. Y yo recuerdo que frente a mi casa allá en San Francisco, en el campo de donde es mi madre, de donde soy yo y donde vive mi madre ahora, yo recuerdo que llegué a ver cantidad de amapolas, unos árboles grandes, muy grandes, y así como se veían de grande, así también era su caída. Cuando el ciclón David le dio, se iban uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Eso le pasa al que no tiene raíces profundas. Uno se lleva al otro. Ustedes no han visto en las iglesias que hay gente que cogen por ahí y detrás de ese se va el otro. Y todo el que no tiene raíces le coge atrás. La amapola, no sé cuánto conocen ese árbol, se da mucho allá en la parte del Cibao. Las raíces de la amapola son horizontales. Usted ve una amapola y usted en el tronco de una amapola va a encontrar una especie de raíces que se usan para, en el campo mío se usaban para hacer batea. No sé cuánto entienden lo que es esto de batea. Era algo que se usaba para lavar la ropa. Y de esas raíces de amapola se sacaban batea, porque ellos la cortaban y luego la pulían y hacían una batea. Pero esas raíces iban horizontales, hacia afuera, por todos los lados, pero horizontales. Por muy grandes los árboles, pero no tenían raíces profundas. Por eso el ciclón se lo llevó todo. Sin embargo, frente a mi casa había una mata de coco. Una mata de coco. Nunca se me olvida que el ciclón David le daba a esa mata de coco
con ímpetu, fuertemente, y yo veía como la mata de coco casi a la tierra llegaba. Pero resulta que ya cuando uno pensaba que se iba a quedar en el suelo, ella se enderezaba otra vez derechita. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaba ahí y pasó el ciclón y siguió ahí? Porque el coco tiene la raíz bien profunda. La raíz del coco va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo buscando agua. Y el coco dura 10 años para poder dar frutos. 10. Porque el coco, usted ve la mata pequeña y usted dice, pero es que no va a crecer. Sí, él está creciendo, pero es hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. La raíz va hacia abajo, hacia abajo. Y cuando ya ha llegado bien profundo, entonces comienza a subir. Por eso el creyente que primero crece hacia abajo, que le gusta más buscar a Dios que le den oportunidades, es el creyente que no anda pendiente de brillar, sino que se está sembrando primero. Está tratando de echar raíces profundas para que cuando luego comience a crecer, no caerse. Por eso el coco, por duro que le dio el ciclón David a esa mata de coco en mi casa, no se cayó. Eso es un gran ejemplo. Usted debe tratar de crecer hacia abajo primero. Estamos en un tiempo de tanto exhibicionismo. Todo el mundo quiere brillar. Y entonces usted ve gente llevándose todo por delante. Y en cualquier cosita se van de cabeza. No. Aquí dice la palabra Jesús hablando. Esos que son sembrados en pedregales y que tienen la raíz, no tienen raíz en sí. Quiero volver a hacer énfasis ahí. No tienen raíz en sí porque no son creyentes que dependen de Dios ni de su vida cristiana. Están dependiendo de otros. Entonces, como no tienen raíz en sí, son de corta duración, qué sé yo, duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El 22, el que fue sembrado entre espinos, dice el Señor, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos, aquí está diciendo el Señor, estos son los que oyen la palabra, duran un tiempo creyendo con gozo y sirviéndole a Dios, pero hay un problema. Los espinos, que son árboles más grandes que la semilla sembrada, comienzan a crecer por encima de la semilla. Y de repente los espinos, esos árboles grandes, crecen y crecen y la semilla abajo no recibe el sol, no recibe casi la lluvia, porque los espinos que están colocados por encima de ella les roban todo lo que esa semilla necesita para crecer y finalmente esa semilla se queda sin desarrollarse. Jesús dijo, los espinos, la semilla que cayó bajo los espinos son aquellos, oiga lo que dice, lo dice clarito aquí, son aquellos que oyen la palabra, pero ¿saben qué pasa? El afán de este mundo y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa con eso? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cómo es que se hace infructuosa? Porque ese duró más tiempo. Aquí vemos al creyente, ahí
Ahí abarca evangelistas, pastores, gente de ministerio, cantantes. Ahí abarca gente que ya ha estado, que se mantiene, no es que se va a descarriar. Ojo con esto, porque la que fue sembrado en espino, esta dura, ella se va a mantener, pero se va a mantener en un perfil bajo, debajo de los espinos, en un perfil bajo. ¿Por qué? Porque al no recibir de Dios lo que necesita para dar los frutos, entonces se va a mantener ahí raquítica, en malas condiciones, con los espinos por encima. Ahora, ¿cómo explicamos esto llevándolo al siglo XXI? Bueno, aquí Cristo está diciendo, esos que fueron sembrados en espinos son los que oyen la palabra, se convierten, se congregan, desarrollan un ministerio, están en el evangelio, pero hay un problemita. No se cuidaron de los afanes. Jesús le llamó los afanes de la vida, el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas. Como pastor he visto tanta gente que viene bonito en el evangelio. Dios comienza a bendecirlo, pero de repente comienza a despertársele un deseo por otras cosas, cosas que se pueden tener y que se pueden buscar, pero sabiendo manejar el orden de prioridades. ¿Por qué? Porque en el evangelio se permite trabajar, se permite estudiar, se permite negociar. Todas esas cosas se permiten en el evangelio. Ahora, lo que Cristo está diciendo es que esas cosas comenzaron a crecer más que la palabra. Ahora su mente está totalmente concentrada en el negocio. Ahora el negocio no le deja tiempo para congregarse. Ahora el negocio no le deja tiempo para orar. Ahora los estudios no le dejan tiempo ni siquiera para leer la Biblia. O sea, el asunto es un mal manejo del orden de prioridades. Porque Salomón dijo, todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿A cuántas personas que usted dejó de verlo en la iglesia, de repente dejaron de ir a la iglesia y usted se preocupó por ellos? Y de repente usted lo encuentra por ahí y le pregunta, ¿y por qué no te estoy viendo en la iglesia? Y le va a decir, es que estoy muy ocupado. Oiga, no, es que ahora tengo muchas cosas que hacer. Es que ahora no tengo tiempo. Ahí Cristo está diciendo que esos son los espinos que crecieron más. Por eso el apóstol Juan en su carta, en su primera carta, hablándole a Gallo, le dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Oiga esto. El deseo de Juan hacia Gallo es el mismo deseo que Dios tiene hacia nosotros. Yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, pero oye cómo le dice, así como prospera tu alma. En otras palabras, debes crecer porque si la semilla se mantiene creciendo igual que los espinos, no hay problema, porque van a la par. El sol le va a dar a los dos igual, porque están creciendo juntos. Pero si la semilla se va quedando abajo y el espino subiendo, de repente el espino crece más y la tapa. ¿Cuántas personas atrapadas en las cosas materiales? ¿Cuántas personas que saben que Dios le llamó a un ministerio? Que saben porque Dios trató con ellos y saben que deben dar más de lo que están dando. Sin embargo, siempre hay una excusa de estudio,
de trabajo, de afanes. Y como dice la palabra, el Salmo 127, por demás es que te levantes temprano y te acuestes tarde, porque Dios es el que te va a dar riqueza sin añadir tristeza. Entonces esos afanes, los cristianos, debemos cuidarnos de esa semilla que cae bajo los espinos, cuidarnos. Yo soy un hombre que me he pasado la vida trabajando y yo creo en el trabajo. Y yo salgo todos los días temprano a trabajar, regreso al mediodía y vuelvo a la tarde a trabajar. Y me gusta el trabajo. Ahora, el que me gusta el trabajo no quiere decir que me voy a hacer un idólatra del trabajo. No, 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 no. Todo se puede hacer organizándose. Un creyente afanado, turbado, no es verdad que podrá cumplir con la asignación de Dios. Entonces, dice el Señor, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿A qué se refiere cuando dice que se hace infructuosa? Que no da frutos. Que no da frutos. Y déjame decirte que a Satanás no le importa mucho el que tú estés en una iglesia y el que yo esté en una iglesia. A él no le hace mucha mella que tú te identifiques como un cristiano o que ande con una Biblia o que alguna vez tú hagas algo en la obra del Señor. No le interesa mucho eso, no le afecta. Ahora, a él le hace daño cuando tú puedes dar a toda capacidad, cuando tú puedes usar el don que te dio el Señor, que lo tienes tú, que lo tengo yo, a cada uno Dios les repartió, todo el que ha creído en Cristo, alguna gracia Dios ha puesto en él para que trabaje en su obra. Entonces, el enemigo tratará de que usted se llene. En griego la palabra dice, cuando le dijo Timoteo a Pablo, Pablo a Timoteo le dijo, ninguno que milita, hablando de lo que era la milicia en los tiempos romanos, le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, ninguno que milita, o sea que está en la milicia, se enreda en los negocios de este mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otra versión dice, ninguno no se embaraza en las cosas del mundo. Lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo es que debe concentrarse en lo más importante. Hoy nosotros estamos viviendo, nos ha tocado un siglo difícil donde casi nadie, el factor tiempo ahora es lo que más vale y lo que menos la gente tiene. La gente no tiene tiempo para nada. Hay quienes se le pasan semanas y ni siquiera se pueden congregar porque están bien afanados. Y la palabra es, oye, estoy afanado. Entonces, esa semilla que cae en espino, hay que tener mucho cuidado. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Oiga esto, mis hermanos. Este es el que oye y entiende la palabra. La oye, la entiende. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que ahí me gusta siempre explicarle, porque ahí se deja ver también que no todos vamos a dar a la misma capacidad y que muchas veces en la iglesia hay quienes cayeron en un terreno que van a dar a 100, pero hay otros que van a dar a 60 y hay otros que van a dar a 30. A veces hay creyentes que quieren que todo el mundo sea igual. Si Dios te ha permitido a ti dar a 100, dale la gloria a Él.
pero también el que da 60 está dando frutos y el que da 30. Entonces ahí debemos tener cuidado en cuanto a lo que es lo que produce la semilla, que hay diferentes frutos. En el 24, ya estoy prácticamente bien avanzado. Quiero tocar también un poquito aquí, antes de terminar, sobre las enseñanzas de Jesús en el 24, donde dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí, en lo que el Señor le presenta esta parábola, está hablando de que el sembrador siembra la buena semilla, pero aprovechó en lo que dormían los que estaban de obrero cuidando la viña, se durmieron. Vino el enemigo y sembró cizaña. Quiero que entiendan esta partecita aquí que a veces se pasa por alto. ¿Cuándo fue que el enemigo vino y sembró cizaña? Dice aquí, cuando los hombres se durmieron. Esto va para todo aquel que desempeña un ministerio. Hay que tener cuidado al dormirse espiritualmente, porque es posible que tú que has sembrado una buena semilla, por un descuido, venga el enemigo y siembre la cizaña. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Porque eso es lo que hace Satanás. Él siembra la cizaña y se va. Eso lo hacen los hogares. Y por eso los esposos, la familia debe tener los ojos abiertos, porque el enemigo muchas veces envía a sus gentes que usa y mete la cizaña y se va y deja el lío hecho. Por eso hay que ser sabio cuando están ocurriendo algunos problemas en el seno de la familia o en el seno de la iglesia. Y cuando salió la hierba y dio fruto, dice, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Y de dónde pues tiene cizaña? Ellos le están diciendo, pero lo que nosotros sembramos fue bueno. ¿Y qué pasó que ahora hay cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Fíjense que los empleados de este señor lo que quieren es, parece que se incomodaron, porque no hay cosa más fuerte que usted, después de haber sembrado lo que fue una buena semilla, y de repente encuentra que vino otro y metió cizaña para dañar lo que usted sembró. Eso indigna, y aquí estos hombres se incomodaron y le dijeron, vamos a arrancarla, porque nosotros sabemos que lo que usted sembró fue buena semilla. ¿Y por qué salieron esas cizañas? Hoy no lo dice claro, un enemigo fue y la sembró. Entonces le dijo, vamos a arrancarla. Oiga lo que dice el Señor, por eso yo quiero darle a ustedes esta serie de estudios de las enseñanzas de Jesús, porque si hay algo que necesitamos en este tiempo es aprender de nuestro Maestro. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si aprendemos de él, no vamos a cometer errores. Miren cómo le dice el Señor, no arrancarla. No, Señor, no la arranque. Es posible que al arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo.
¿por qué el Señor le dice que es posible que al arrancar la cizaña se vaya el trigo? Porque se parecen, se parecen. El pastor, y sé que hay pastores que me están mirando, me van a ver y entenderán lo que le estoy diciendo. Los pastores muchas veces sabemos en el rebaño, casi de una manera casi segura sabemos dónde está la cizaña, porque para algo llamó Dios a uno. Y uno se da cuenta cuando en la misma iglesia hay cizaña. Ahora, muchas veces el pastor eso no lo comenta ni con su familia. No se lo dice a nadie. Él lo siente y se da cuenta. El pastor sabe, aunque no lo diga ni se lo dé a entender a la misma persona, quién está ahí sentado, pero que está metiendo cizaña. Eso es muy difícil que pase por debajo de la mesa. Eso se sabe. Creo que siempre lo he sabido. Siempre he sabido quién está ahí aún estando con nosotros y no está de acuerdo en el ministerio y adversa y mete veneno. No me refiero en el asunto de ahora específicamente, sino en todo el tiempo que he tenido en el ministerio y donde quiera que he estado. Siempre nosotros nos damos cuenta quién aún estando ahí en cualquier momento va a sacar las uñas. Pero aún así, el pastor, el líder, tiene que tener sabiduría de Dios, porque aún conociendo la cizaña, no la puede arrancar. Mira lo que dice Cristo. No la arranque. No sea que al arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo. Ese es el problema. ¿Saben la gente que yo he conocido que por un caco caliente, por un cristiano que uno sabe que no son ovejas, son lobos, y por cuidar a la que es oveja de verdad, a veces a esos lobos hasta hay que dejarle pasar cosas y aguantarle, evitando que una oveja confundida pueda irse y perderse por ese lobo. Por eso Cristo le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo. Pero oiga qué cosa tan grande, dice el Señor. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Por eso yo he dicho en múltiples oportunidades que Dios y el tiempo son lo que van poniendo a cada uno en su lugar y va manifestando lo que somos. Lo que le está diciendo el Señor, ya la cizaña está ahí, déjala crecer, déjenla que crezcan, porque va a llegar un momento que se le llama la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, vamos a saber cuál es la cizaña y cuál es el trigo, porque el problema es, si usted lo investiga, se dará cuenta que la cizaña era una hierba muy parecida al trigo, de tal manera que usted veía una mata de trigo y una mata de cizaña y se veían igualitas. Entonces, usted por arrancar cizaña, cuando viene a ver, se lleva una mata de trigo. Ahora, ¿cuándo se va a ver la diferencia? Dice el Señor, dice aquí, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, que quiere decir hasta el día de la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Esa es la que primero hay que recoger, la cizaña, atadla y en manojo para quemarla. Pero recojan el trigo en el granero. ¿Cuál es la enseñanza final ahí de nuestro Señor esta noche? Que la cizaña, un enemigo la sembró.
la sembró cuando los hombres se durmieron. Cuídate, trata de no dormirte espiritualmente porque el enemigo te va a meter la cizaña a tu casa. Y ahí va a comenzar el problema en el matrimonio. Y ahí va a comenzar el problema con los hijos. Nosotros como líderes, cuidarnos porque el enemigo, si no dormimos, va a meter la cizaña en la iglesia. Y si metió la cizaña en la iglesia, se van a contaminar posiblemente mucho. Dice el 18, hoy la palabra clave ahí es no dormirse, porque cuando nos dormimos es que el enemigo viene y mete la cizaña. Estas enseñanzas del Señor hay que estar atentas a ellas constantemente para nosotros poder mantenernos en victoria.